Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy contamos con un invitado de lujo, un invitado de honor. Se trata nada más y nada menos que de William Jiménez Escobar, quien es historiador de la Universidad del Valle, magíster en historia también de la Universidad del Cauca, todo esto es en Colombia. Fue profesor del Departamento de Historia de la misma universidad. Actualmente está adelantando estudios de doctorado en historia en la Universidad Nacional de Colombia, en su sede de Bogotá. Se ha centrado en el estudio de la ciencia desde la cultura y la sociedad en la provincia de Popayán, de donde es él, entre la segunda, sobre todo entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del siglo XIX, adentrándose en el complejo campo de la filosofía natural, así como sus significados y prácticas en la sociedad hispánica, de lo que actualmente se conoce como el suroccidente colombiano. Se encuentra investigando en estos momentos para un libro sobre la ciencia y la ilustración en la monarquía hispánica del siglo XVIII. Y bueno, hoy estaremos conversando al respecto. Así que sin más, bienvenido a Venezuela Provincial, William. Muchas gracias, Emilio. Encantado con la invitación y bueno, la idea es que podamos conversar sobre el tema de la mejor manera. Así es. Bueno, William, sabes que la leyenda negra antiespañola establece que España y por ende todo el mundo hispánico fue un imperio atrasado, arruinado. Pero si nos ponemos a analizar, la realidad es que ningún imperio se forma por casualidad, ¿no? Por obra y arte del Espíritu Santo, ni se Claro. mantiene 5 siglos sin grandes avances. Y hay que decir que España y el imperio hispánico fue durante el siglo XVI y el XVIII de las principales potencias científicas del mundo. Y se logran avances en la arquitectura, tanto civil como militar, la fortificación, la artillería, la ingeniería de minas, la construcción naval, la navegación, la cartografía, etcétera. Y da grandes genios como puede ser Jerónimo Dayan, que fue experto en ingeniería de minas, que desarrollará sistemas de ventilación, prototipos de buceo humano, incluso protosubmarinos. Imagínate hasta dónde llegó el desarrollo científico del imperio hispánico. ¿Qué nos tienes que decir al respecto sobre esta leyenda negra? Bueno, Emilio, creo que es un buen punto de partida para iniciar la conversación. Creo que en la historia y en la discusión que se tiene sobre historia, se debe partir a veces de esos puntos comunes, ¿sí? Que se han, digamos, mantenido a través desde hace algunos años para acá y que se relaciona sobre todo con una visión negativa del Imperio Español en el caso de la producción de conocimiento. Y aquí tenemos dentro de esas leyendas creadas por sus enemigos, sobre todo a partir del siglo XVI y XVII, la leyenda de el oscurantismo y de cómo la Inquisición no dejaba pues que se produjera nada relacionado con el espíritu científico en España y sus dominios ultramarinos en el periodo que estamos hablando. Creo que eso también ha afectado mucho los estudios sobre historia de la ciencia en América Española debido a un sentimiento de atraso, ¿sí? Y estarnos comparando con las versiones de Estados Unidos, de Francia y de Inglaterra, que tuvieron, pues según esos puntos en común que hoy vamos a hablar, que son bastante más leyenda que historia real, estaban en un estado de liberación y de producción de ideas que no se podía tener el Imperio Español por ese yugo represor que tenía, digamos, la monarquía española. ¿Sí? A partir de ahí, siempre se han hecho unos estudios, me parecen bastante sesgados y que no reconoce el esfuerzo que se hizo precisamente en este siglo XVIII por las instituciones monárquicas y por otro tipo de instituciones, tanto privadas como incluso del ámbito de la iglesia, por mejorar el conocimiento que se tenía sobre España y sobre los dominios ultramarinos, ¿no? Aquí incluiríamos también a Filipinas y a los dominios norafricanos, ¿no? Y es un proyecto que se ensalza o que va a ser sobre todo protagónico con la llegada de la monarquía borbónica en el siglo XVIII después de la guerra de sucesión española y con algunos intentos que se van a hacer por mejorar tanto las instituciones educativas, incluyendo cátedras modernas de ciencia, de geometría. Se van a fundar varias instituciones que van a ser importantes
Por ejemplo, a inicios del siglo XVIII se va a fundar la Escuela Matritense de Medicina, la Real Academia Matritense de Medicina, que es de inicios del siglo XVIII. Se va a fundar la primera Biblioteca Nacional, la Biblioteca Nacional de España, que con Felipe V va a recoger una cantidad de materiales, lo va a poner al servicio del público. Una cosa muy rara o que va a ser muy novedosa en el siglo XVIII, porque las bibliotecas normalmente no tenían, digamos, la posibilidad de que todos accediéramos de manera pública como podemos acceder ahora, ¿no? Son, digamos, unos vestigios bastante importantes de la Ilustración. Y con respecto a lo que decías de cómo surgió la potencia marítima y terrestre que fue España en esos periodos, pues vamos a tener una gran cantidad de adelantos navales y además también de carácter militar y científico que van a ser importantes para el sostenimiento del imperio, ¿no? Que aquí quiero agregarle una cosa. No Ujú. solo fue con esto de las leyendas negras que estamos hablando a partir de la espada y de la iglesia, ¿no? También fue a partir de una gran cantidad, digamos, de conocimientos prácticos que se hicieron en este periodo y que van a producir, digamos, que el imperio se vaya a mantener, ¿no? Una de las cosas, no sé si me lo permites antes de entrar al siglo XVIII, que me parece a mí que Ujú. es una maravilla, y que en estos días lo estaba leyendo en un excelente libro que compré estos días en la Feria del Libro, y es que el sistema de navegación que va a establecer el imperio español entre el Atlántico y el Pacífico con una perfección de conocimiento de las rutas de navegación que crean, pero también de los vientos, las rutas marítimas, de los conocimientos estacionales, va a ser perfecto. Por ejemplo, que las flotas de tierra firme y de Nueva España pudieran en un momento dado llegar a La Habana al mismo tiempo, después de recoger el oro y todos los productos que venían desde el Perú, conociendo la estación perfecta en que las corrientes los llevaban, pero también en que el istmo de Panamá estaba en su estación seca para que las mulas pudieran pasar, llegar al otro lado, que se unieran con las otras flotas y devolverse a esta España. Me parece que es un logro de los más grandes que ha habido en la historia. Bueno, agrego que también había que esperar en Nueva España que llegaba el galeón de Manila, o sea, poder coordinar eso por primera vez en la historia del mundo me parece que es algo de resaltar y que normalmente no se dice pues porque estamos metidos otra vez siguiendo con lo que empezaste a decir con esa idea pues de la leyenda negra. Sí, es muy importante lo que señalas, porque gracias a toda esa primera globalización del Imperio Español, eso llevó a descubrimientos como el viaje de tornaviaje que descubrió Urdaneta, ¿no? En el Pacífico, porque no se conocía la forma de regresar desde las Filipinas hasta las costas americanas, igual con la flota de Indias para las corrientes de la Florida, ¿no? Que para regresar a Europa. Todo eso llevó una serie de descubrimientos hechos por los españoles que si no son por estas corrientes no se puede navegar en estos grandes océanos. Tienes toda la razón, claro, y fue, digamos, algo que además creo yo que hay que reconocer que es la constancia de esta ruta y de estas rutas, ¿no? Las rutas que van a ser constantes por más de 500 años, y estamos hablando de la ruta del Galeón de Manila, Filipinas, incluso se utilizó entrado el siglo XIX, y las rutas del Caribe que van a estar establecidas hasta, pues bueno, hasta que dan los primeros gritos de independencia en el siglo XIX y van a ser constantes, anuales y van a permitir, digamos, que el imperio no solo llevara personas, sino también ideas, instrumentos y mercancías de un lado al otro, ¿no? A eso creo que eso permitió que se diera la riqueza cultural que ahorita tenemos en Hispanoamérica. Sí, que un imperio sin grandes avances no hubiera conseguido ni logrado toda esta conexión global, esta primera globalización. Pero bueno, vamos a entrar en el siglo XVIII, que es el siglo en que tú te especializas, ¿no? Sí, sí, sí. Y el siglo XVIII, con la llegada de la dinastía de los Borbones a España, el número de avances científicos y expediciones es inmenso y de diversa índole también. Vemos expediciones como la de Fernández de Oviedo, la de Jorge Guam, la de Antonio de Ulúa, la de Ruiz y Pavón, la de Malaspina, la de Manuel Blanco, navegantes, exploradores, naturalistas, científicos, aventureros, todos españoles y súbditos de la corona a su servicio. Cuando digo españoles también me refiero a españoles americanos, ojo, porque muchos criollos en ellas, en estas expediciones, y su contribución al conocimiento científico y geográfico del Nuevo Mundo ha sido
con frecuencia ignorado, ¿no? Y han habitado en el olvido. En algunos casos, relatos descriptivos, láminas y documentos han estado sepultados en los archivos y en las bibliotecas, como es el caso de Francisco Hernández o en la expedición de Malaspina, ¿no? Y también este siglo XVIII tiene otra leyenda negra dentro de la hispanidad, ¿no? Que se suele asociar a la llegada de los Borbones con atraso, ¿no? Se dice que el siglo de oro español con los Austrias, y es totalmente falso. Con los Borbones hubo un renacimiento y un avance en las ciencias que nunca se había visto, ¿no es así, William? Sí, Emilio, totalmente de acuerdo. Qué bueno que toques el tema porque precisamente el Estado español va a patrocinar una cantidad de expediciones y creo que es el deseo de inicios del siglo XVIII, bueno, de muchos sabios españoles también. Habría que hablar también a los promotores de las políticas que estarían dentro de la corte y fuera de ella en los círculos ilustrados. Habrá que mencionar personajes tan importantes como Jovellanos, como Campomanes, todos estos primeros ministros, digamos, que van a ser importantísimos en el apoyo a estas instituciones. Pero tienes razón, el siglo XVIII es el siglo de las luces, ¿sí? El de la ilustración europea y, digamos, sus vertientes que cruzaban el mar y fueron a dar a Estados Unidos y América Española también, por supuesto, hay que decirlo. Y este estado, esta nueva dinastía, que, bueno, Felipe V es nieto del rey Sol, de Luis XIV, que termina con la corona española, después de esa guerra de sucesión, lo que va a hacer es, con sus ministros, apoyar muchas empresas, digamos, científicas, ¿no? Y el papel de la monarquía va a ser muy importante, lo que te comenzaba a decir hace poco. Van a fundar instituciones médicas, van a fundar una institución que va a ser muy importante para la ciencia española hispanoamericana, que va a ser la Compañía de Guardamarinas de Cádiz. Cádiz se vuelve un observatorio, digamos, de calidad internacional, donde van a estar al mando personajes tan importantes como los que acabaste de mencionar, sobre todo Jorge Juan y Juan Antonio de Ulloa, que van a viajar con una de las primeras expediciones científicas, y esto hay que decirlo, el siglo XVIII va a ser muy diferente, porque las expediciones que estábamos hablando ahorita del siglo XVI y XVII son más expediciones de conquista, de conocimiento de territorios, de ampliación, digamos, de los territorios de las monarquías, y estaban conformados sobre todo por gente que servía a estas causas, ¿no? Marineros, militares y comerciantes. Son los que van a expandir el imperio en el siglo XVI y XVII. En el siglo XVIII ya las expediciones que mandan las monarquías ilustradas, porque podemos hablar de la monarquía borbónica española como una monarquía ilustrada, va a estar conformada por otro tipo de personas, ¿no? Vamos a ver los mismos marineros, los militares y los marinos que defienden la expedición y que saben pues utilizar las rutas marítimas y toda la cuestión, pero vamos a ver también científicos, ¿sí? Las expediciones van a tener geógrafos, van a tener, bueno, que hay que decirlo, que en España en algún momento, en el primer momento, la mayoría de estos geógrafos también eran militares. Sí, la Marina Real contaba, digamos, con unos personajes que habían estudiado por fuera y que habían llegado con unos conocimientos renovadores a España, sobre todo entre el tercer cuarto del siglo XVIII y digamos, los años posteriores, ¿no? Entonces, respecto a esto que me decías, hay que, digamos, creo yo que hay que decir que el proyecto fue muy importante y dio unos resultados bastante importantes, ¿sí? Entre las expediciones que hablábamos está la que te decía de Ulloa y Juan de 1739 al 41, que va a ocupar una posición muy importante en la ciencia internacional, porque va a ser parte de la discusión que se dio a partir de los Principia de Newton, este libro tan famoso que se publicó por primera vez en Inglaterra en latín en 1687, el cual por todo su conocimiento y lo que nos habla de la estructura mecánica del universo, nos va a proponer una cosa que no se había dicho antes, es que la Tierra no es esférica, perfectamente esférica, sino que es achatada, ¿sí? Por Sí, en las los fuerzas polos. gravitacionales. Exacto, en los polos. Esa es la propuesta de Newton. Pero había un astrónomo muy famoso en Francia, Cassini, Joseph Cassini, que va a proponer que la Tierra estaba achatada por el Ecuador. Entonces se va a formar una gran expedición a los polos y otros al Ecuador, los que van al Ecuador,
son estos científicos españoles y franceses con el permiso del rey Carlos III y van a llegar, perdón, de Fernando VI y van a llegar a lo que ahorita sería el Ecuador a hacer unos estudios geodésicos, que sería como la geodesia es como el estudio de la forma de la Tierra, y van a concluir con lo que hicieron la versión que fue a Laponia, que la Tierra estaba achatada por los polos. O sea, con experimentos prácticos y en una provincia del Imperio Español se descubrió que el principio que en realidad se ajustaba a la naturaleza de la Tierra era el que proponía la postura de Newton y desde ahí en adelante, no sé si ustedes en la escuela les enseñaron eso, de ahí en adelante en todas las escuelas nos enseñaban que la Tierra estaba achatada por los polos, sin decirnos detrás de eso qué había ni cómo se había llegado a esa certeza científica, geográfica, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, y mucho menos decir que fue parte de una expedición española, ¿no? Mucho menos. Exactamente, no, eso no se podía decir, menos. Menos que menos, ¿no? No, es importante lo que señalas de las instituciones, porque en España vemos en aquella época instituciones de primer orden, como puede ser el Colegio Imperial de Madrid, la Academia de Artillería de Segovia, la de Matemáticas en Barcelona, para que después digan que Cataluña se tenía olvidada, ¿no? Y Carlos IV también funda el 1 de febrero de 1792 en el Alcázar de Segovia, el que fue considerado el mejor laboratorio de química de Europa en Sí, su es época. cierto. Y también el segundo telescopio más grande del mundo en aquel momento estaba en España y que fue destrozado por las tropas napoleónicas durante la invasión. Háblanos un poco más de estas instituciones fundadas en el siglo XVIII. Claro, claro que sí. Creo que, como veníamos hablando de manera general, o sea, se hizo una apuesta por las ciencias, o en este tiempo por las ciencias y artes que tenían unos servicios prácticos, ¿sí? Entonces, lo que se va a hacer es, y esto hay que decirlo también, que cuando se hacen los estudios en América Española, tienden a menospreciar a las universidades. Ah, es que las universidades, no sé qué, las universidades, bueno, es que las universidades tenían unos objetivos distintos en este periodo y era formar profesionales teóricos, sobre todo en teología, derecho y medicina. Al tener estas instituciones unos fueros y unas autonomías bastante grandes, lo que van a hacer los monarcas es montar instituciones que están por fuera de las universidades. ¿Sí? Por eso, mira, en varias instituciones que acabas de nombrar, mencionaste reales academias, colegios, son instituciones que están dedicadas precisamente al estudio muy concienzudo y serio de ciertas disciplinas, ¿sí? Entonces creo que en ese primer periodo, con la fuerza de Fernando VI, se fundaron algunas de esas universidades. Los militares van a ser formados en matemáticas, en astronomía y geografía, de una manera que, como dices, es a nivel mundial. Van a estar, digamos, formados, y tenemos a un personaje que incluso va a proponer, que es Jorge Juan, va a proponer un nuevo sistema de construcción de barcos a partir de un estudio de las cargas de volumetría basadas en química de volúmenes y también en física, digamos, moderna que se estaba dando en ese momento. Incluso ese libro fue publicado en otras lenguas, fue publicado en inglés, en francés, y creo que hay unas traducciones alemanas donde estaban, digamos, poniendo al certamen, digamos, en el medio europeo, los adelantos que había tenido este marino científico y pues muy famoso, tanto aquí como, bueno, en ese periodo, ¿no? Que hay que decirlo, también esta ciencia va a tener un cruce de las fronteras, digamos, españolas y va a ser también leída y avalada, digamos, por la comunidad científica europea de este periodo. Otra puede ser el Colegio de Nobles que mencionabas, pero otra institución que fue muy famosa y que también eh, ganó, digamos, prestigio a nivel europeo fue la Academia de Cirugía de Cádiz, que va a publicar una revista que incluso va a proponer unos nuevos modos o métodos Qué bueno que nombras esta academia, porque Sí, desde Rusia mandaron militares a estudiar en esta academia. ¿Qué tal? exactamente. Su revista era muy famosa, incluso como te decía, las prácticas, además imagínate que para los marinos y bueno, para el ámbito militar, la cirugía era un campo bastante importante, ¿no? Cómo poder curar heridas en las batallas, en medio de los barcos, y entonces en esta, digamos, cirugía marítima, por decirlo de alguna manera, de la Marina, el Colegio de Cirugía de Cádiz fue muy importante, como te digo, a nivel europeo,
y produjo cosas como esas, ¿no? Que no solo rusos, también franceses y otras naciones fueran al Colegio de Cirugía de Cádiz a aprender, digamos, los nuevos métodos que estaban utilizando para el trabajo con heridas y con otro tipo de enfermedades que en el siglo XVIII se le llamaban enfermedades exteriores, Ujú. no las interiores que eran las que trabajaban los médicos con otro tipo de tratamientos. Pero los adelantos fueron muy importantes también en esta institución, y lo importante es que también se llevaron a América, Ujú. ¿sí? Estas instituciones saltaron en los mares y produjeron una cantidad de expediciones que se hicieron en todo el transcurso del siglo XVIII. Mencionaste algunas muy famosas como la Ruiz y Pavón, que precisamente era un criollo, era peruano, en ese caso perteneció al virreinato del Perú y pues hizo una de las primeras eh, descripciones de la fauna peruana en esta primera expedición botánica que además era pagada por el rey y que fue publicada, digamos, como parte de las producciones del Real Jardín Botánico de Madrid, que también fue una institución que se creó y fue muy importante. Incluso hoy uno va Que y se su sea, director fue colombiano, ¿no? claro, fue Francisco Antonio Entonces, Sea, ujú. un Para que después criollo, digan que los criollos eran sí, eran olvidados y no se le despreciados. daban grandes puestos en la administración. Claro, Ruiz y Pavón fue uno de los primeros también que llevó este conocimiento. Estuvo Francisco Antonio Sea, cuando después, precisamente con la participación de estos personajes criollos en su mayoría, se montaban otras expediciones como la expedición botánica al nuevo reino de Granada, ¿no? Con un médico muy importante y que va a ser, va a romper aguas, digámoslo, en el campo de la botánica en el nuevo reino de Granada y en el imperio hispánico, que es José Celestino Ujú. Mutis. Que por cierto, la monarquía hispánica crea en el nuevo reino de Granada el observatorio astronómico, que eso no se Exactamente, veía ni siquiera en Estados Unidos en la época. exactamente. O el Colegio de Mineros en Ciudad de De México, México. que por cierto es obra del arquitecto Tolsa, que hoy en día vemos el caballito, ¿no? De Sí, Carlos ajá. IV ahí en Ciudad de México. Entonces vemos también cómo fundan estas instituciones en el Nuevo Mundo, en América, ¿no? Claro, cuando Humboldt pasa por México a Ujú. principios del siglo XIX, deja en sus memorias un escrito que le parece que es la ciudad con un sentimiento, digamos, con un espíritu, con un fervor científico que no va a encontrar después en su viaje por las ciudades de Estados Unidos, por Nueva York, Filadelfia. Una ciudad que era una corte imperial casi, al igual que Madrid, y que tenía también un Real Jardín Botánico. O sea, había Real Jardín Botánico en Madrid y en México Ujú. con todos, digamos, los conocimientos y con toda la gente preparadísima que se había formado en ese colegio de minas, que incluso ahorita estoy estudiando que hubo una propuesta para hacerlo también en la Nueva Granada y no se dieron pues los fondos suficientes para poderlo hacer, ¿no? Por ahí un criollo de mi ciudad se quejaba de que el problema era que lo montaban en Santa Fe, donde no había mineros, y en la provincia de nosotros pues sí lo había. Entonces, también hay mucho de eso, ¿no? Hay muchas cosas que se lograron y ahora que mencionaste a Carlos IV, una expedición que me parece importantísima que hay que mencionar es la primera expedición filantrópica de la La vacuna. vacuna, sí. La primera expedición mundial de higienistas que va a llegar, su director va a terminar en China vacunando chinos bajo el auspicio de Carlos IV y después de un periplo como de unos 7 años regresa a España tras recorrer América, Filipinas, partes de China y el sudeste asiático vacunando gente. O sea, miren, no estaban estos personajes llevando amenazas con la cruz y con la espada, sino que con una jeringuilla estaban llevando los nuevos conocimientos de la ciencia moderna en medicina al mundo entero, ¿no? Estoy hablando de que no solo estuvo en los territorios del monarca español en América y en Asia, sino que también estuvo en Cantón y en otras ciudades chinas vacunando personas, que me parece a mí una maravilla. No, totalmente de acuerdo contigo. Y qué bueno que señalas lo de Carlos IV y cómo patrocinó esta expedición de la vacuna, ¿no? Y hay otra expedición importante que la hemos mencionado, que él también patrocina, que es la de Alexander von Humboldt, ¿no? Que quizás es la más famosa de todas. Y es importante lo que señala Alexander von Humboldt sobre cómo elogia a la monarquía hispánica. Cito textualmente a Humboldt. Ningún gobierno ha invertido sumas mayores para adelantar los conocimientos de las plantas que el gobierno español. 3 expediciones botánicas, las de Perú, Nueva Granada y Nueva España, han costado al Estado unos 2 millones de francos.
Toda esta investigación realizada durante 20 años en las regiones más fértiles del nuevo continente. No solo ha enriquecido los dominios de la ciencia con más de 4.000 nuevas especies de plantas, ha contribuido también grandemente a la difusión del gusto por la historia natural entre los habitantes del país. O sea, nos vemos como Humboldt elogia a la monarquía hispánica por sus proyectos científicos. Sí, esa cita está Uh-huh. genial, Emilio. Sí, en Humboldt va incluso a recopilar información que tenían los científicos criollos desde hace mucho tiempo adelantada, ¿no? Incluso en algunas partes, Humboldt tiene el nombre del nuevo descubridor de América, pero cuando uno se pone a ver en realidad qué fue lo que descubrió, lo que él terminó descubriendo fueron, digamos, aspectos de la naturaleza americana que ya habían venido trabajando estos científicos de la monarquía española desde hace un tiempo, ¿no? Sí, Incluso, sí. de hecho, Humboldt, que estuvo en la Capitanía General de Venezuela, muchas de las descripciones ya se habían hecho durante la expedición de límites llevada a cabo por José Solano y Bote, que también estaba un sueco muy famoso científico que era Linneo. Sí, Loveling. Loveling, perdón, que es un alumno de Linneo, perdón. Sí. Entonces vemos que no está descubriendo porque ya eran expediciones que se habían llevado a cabo. En el Real Jardín Botánico están los dibujos de Loveling, o sea que les invito a que vayan aquí en Madrid, está muy bien y está toda esta expedición. Tienes toda la razón, que es una expedición que ahorita me estoy adentrando, Emilio, y creo que falta mucho también por darle el renombre que tiene, que es esa expedición que acabaste de mencionar de límites con los portugueses, que se hizo más o menos por los años de 1779, por ahí. Uh-huh. Sí, 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 dale, dale. sí, correcto, que fue una expedición al Orinoco, ¿no? La Sí, Cafetería General de Venezuela, y la información que hay sobre esta expedición es inmensa, ¿no? En cuanto a archivos y documentación, es increíble. Otro dato curioso, ¿no? De la expedición de Humboldt, hablando otra vez de Humboldt, sí, sí, sí. es los datos que él da sobre descubrimientos científicos en América, ¿no? Y sobre todo en Venezuela, porque mucha gente dice que Venezuela era una provincia olvidada del Imperio Español, cosa que lo hemos negado muchas veces aquí en el canal. Y él vio cómo se construyen pararrayos que se colocaban en sitios estratégicos de calabozo en los llanos a fin de evitar estragos, incendios. Esto hecho por Carlos del Pozo y Sucre, el abrir también una zanja o canal para desviar aguas en épocas de lluvias y evitar inundaciones, también hecho por Carlos del Pozo y Sucre en Caracas, y así lo cita Humboldt. Encontramos en Calabozo, en el corazón de los llanos, una máquina eléctrica de grandes discos electróforos, baterías, electrómeros, un material casi completo como el de nuestros físicos en Europa. O sea, está hablando de todos estos descubrimientos desarrollados por Carlos del Pozo y Sucre, ¿no? Y bueno, Carlos del Pozo también participó en la campaña de vacunación contra la viruela de Francisco de Balmis, que acabamos de decir anteriormente. También Humboldt registró un caso que en el pueblo de Bárbula, en el actual estado Carabobo, donde un andino, específicamente merideño, era mayordomo de una hacienda algodonera y había inventado una máquina para separar el algodón, la cual era movida por ruedas hidráulicas, mulas y otros elementos. Cito a Humboldt: en Bárbula, que se cultiva el cacautero y algodonero, encontramos lo que es muy raro en aquel país: dos grandes máquinas con cilindros para separar el algodón de sus semillas, la una movida por la rueda hidráulica y otra por un varitel y mulas. El mayordomo de la hacienda que había construido estas máquinas era natural de Mérida. Claro, él dice raro en el país porque tenía poco tiempo empezada la expedición, pero luego verá descubrimientos como los de Carlos del Pozo del Sucre, que por cierto es hermano de otro gran ingeniero de la Ilustración española, que es José del Pozo y Sucre, que estudió en el Colegio Imperial de Madrid, en la Academia de Artillería de Segovia, la de Matemáticas de Barcelona. También inclusive hace levantamientos de planos en Puerto Cabello, en Santa Catarina, durante la guerra contra los portugueses, estuvo en la guerra de independencia de Estados Unidos. Bueno, un, un personaje desconocido, y es venezolano, nacido en Caracas, o sea, para que vean que como los criollos eran rechazados, ¿no? Por los españoles.
Sí, podían estudiar en esos colegios que mencionabas, podían estudiar y de hecho, pues no la mayoría, pero muchos criollos pudieron acceder a esta educación en las instituciones que estamos mencionando, ¿no? Vamos a hablar un poco de tus investigaciones. ¿Qué artefactos así increíbles has descubierto o redescubierto Claro, que sea claro. digno de mencionar? Bueno, en el siglo XVIII, en lo que es el ámbito de la Nueva Granada, se manda una expedición que tampoco se menciona mucho, que es una expedición minera, a la par de que se manda la expedición botánica, ¿no? De José Celestino Mutis que les hablaba ahora. Y van a tener la participación de dos químicos muy importantes españoles que hacen parte de esta política que tampoco se menciona mucho, que es la de los pensionistas, ¿no? Que eran españoles que se enviaban a estudiar con dineros de la corona, ¿sí? Con una especie de beca, y estudiaban en las principales, digamos, instituciones científicas europeas de este periodo. Estos dos son enviados a estudiar al colegio de minería que había en la región de Maguncia, en Alemania, que era muy famoso, donde precisamente se hizo ingeniero Alexander von Humboldt, ¿no? Que nos hablan de él como un naturalista, pero nunca nos mencionan que el tipo era ingeniero de minas, en una primera etapa. Allí estudiaron ellos y fueron enviados a la Nueva Granada a mejorar, digamos, la construcción de minas. Los dos van y construyen varias máquinas que van a tener, digamos, patentes posteriormente en la Nueva Granada. Y hay que mencionar que estos dos grandes químicos mineralógicos, sobre todo mineralogistas, van a descubrir dos de los actuales elementos de la naturaleza, ¿no? El tungsteno y el vanadio van a ser eh, descubiertos, uno por un hermano, por Francisco, y el otro por el otro hermano, creo que era Juan de Lullar, ¿no? Además de eso, me he encontrado en los archivos, que eso es una maravilla, con una propuesta que va a ser un químico mineralógico de la provincia de Popayán, Tomás Ruiz de Quijano, en el cual le propone al rey un método con el cual se iba para mejorar la producción, la monedación, más Ujú. vamos a ver, la monedación de monedas de oro, valga la redundancia, a partir de Que un Popayán tenía una seca muy célebre, muy, ¿no? muy De que célebre. acuñaba moneda de oro principalmente. Claro, era la seca del imperio, digamos, de la parte americana que más monedas de oro acuñaba, ¿no? Las demás acuñaban plata, pero la que acuñaba Marcos de oro era la seca de Popayán. Y le va a proponer al rey un método con el cual en la monedación se va a ahorrar una cantidad de dinero en plata, ¿sí? Y lo interesante de este capítulo, que es novelesco, es que el informe viene a Madrid, después se devuelve y se resuelve con una junta que hace experimentos en Popayán. O sea, miren, o sea, se resuelve, eso era el siglo XVIII, una Ujú. sociedad que ya estaba entrando a una sociedad experimental y que estaba basada en el racionamiento y la racionalización científica. La junta al final termina dando como veredicto que sí funciona el método, pero que era un método más propio para utilizarse en un laboratorio que en una casa de moneda, que era donde estaba conformado por rudos obreros, así lo dicen, y no van a entender este sofisticado, digamos, método científico para producir unas mejores monedas de oro. Pues cosas de ese estilo, Fausto de Lullar haciendo máquinas y haciendo otro tipo, digamos, de herramientas para aprovechar mejor la explotación minera, y un criollo de Popayán proponiendo un método enorme que además debe utilizarse en todas las secas americanas y no solo en la de Popayán, y que se resuelve por manera experimental, ¿no? Entonces, lo que me decías de los pararrayos también, eh, personajes construyendo pararrayos utilizando la metodología de Benjamin Franklin Ujú. y de Antoine Jussieu, que era, digamos, un físico francés. Que esto es un punto a decirlo también. Todo esto que nos hablan de que el control inquisitorial, el siglo XVIII fue una época en la que se dio una gran producción editorial en Europa y en España, y que mucha de ella llegó a América por la protección que tenían los libros por parte de la monarquía española, ¿no? Entonces, estos tipos hacían esas máquinas como las que mencionabas en Cartagena, como las que se hacían, perdón, en Venezuela, las Ujú. que se hacían en Santa Fe, Bogotá o en la provincia de Popayán, a partir de todos los libros que pudieron tener a la mano, ya que eran baratos. Bueno, no hay que decirlo que fue una élite, pero se abarataron más en el siglo XVIII, y además eran protegidos por la monarquía.
Yo descubrí también un aparato muy interesante en el archivo de Indias. Bueno, no descubrí, porque ya muchas personas lo han visto, ¿no? Que es el que estamos utilizando como Ah, sí. foto de nuestro podcast el día de hoy. Y es el aparato de buceo para naufragios y pesquería de perlas, que es el año 1720, hecho por Alexander Durán en el Virreinato de Perú, ¿no? Imagínate. Hay que decir que la pesquería de perlas era una actividad económica desarrollada por los españoles y los criollos en América desde el siglo XVI y fue una fuente Exactamente. de ingresos importantes para la hacienda castellana, ¿no? Y estos trajes era para conseguir mayor permanencia del buceador bajo el agua y se desarrollaban una serie de artefactos con diferentes sistemas para facilitar la respiración. Es muy interesante este aparato. Bueno, William, de verdad que hemos estado encantados el día de hoy con tu presencia y todos estos descubrimientos científicos y también para dar luz, ¿no? Sobre este siglo XVIII tan maltratado por la historiografía oficial. Así que bueno, las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestro público. Hombre, Emilio, muchísimas gracias. La verdad que te lo dije cuando nos conocimos de manera coloquial, Uh que, -huh. desde hace mucho rato tenía ganas de participar de un canal como este, donde me parece que se puede llegar a hablar de la historia de una manera muy diferente a lo que la academia cuadriculada nos pide, que es más o menos el mundo en el que yo me muevo, y agradecerte a ti una vez más por el espacio, por tus cámaras y por la posibilidad de poder conversar y hablar de estos temas de una manera, me parece a mí, más cercana y con lo que para mí debe ser la historia, ¿no? Una cosa que nos una, que nos hace sentir, digamos, identificados, ¿no? O sea, cuando hablamos de historia no solo estamos hablando de personas del pasado, sino de nuestra forma de ser en el mundo en la actualidad. Así que para mí ha sido una experiencia, la verdad, muy valiosa y muy gratificante. Y nada, pues espero que no se cierren las puertas y nada, con mucho gusto volveremos a hablar por acá. Un Por saludo supuesto. a todos los participantes del blog. Por supuesto, William, yo encantado también de tu presencia el día de hoy. Seguro que en el futuro grabaremos más temas importantes, ¿no? Porque la historia hispánica es así de rica y tiene Por supuesto. muchísimos temas para conversar. Así que bueno, Venezuela Provincial es tu casa para cuando quieras tener estas charlas, ¿no? Coloquiales que es muy difícil verlas, sobre todo a nivel académica. Y bueno, también recordarles a nuestros seguidores que pueden seguir Venezuela Provincial a través de Instagram, de Facebook y también en YouTube. Si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. También, si quieren ser mecenas de nuestro proyecto de investigación histórica, pueden hacerlo a través de nuestra página de Patreon. Un saludo para nuestros mecenas Gabriela Hatewood, Juan Cristóbal García y Alberto Gil Martínez. Y bueno, un abrazo, William, y hasta la próxima oportunidad. Igualmente, Emilio, muchas gracias. Chao. Chao, chao.